En este video veremos el ataque al enroque y la conducción de la iniciativa aprovechando las bondades del avance del peón pasado central, tomando de referencia la partida jugada con blancas Wesley So contra Alexei Sarana en la Copa del Mundo que se estará celebrando hasta el 24 de agosto de este 2023. Inicia Wesley So planteando una apertura inglesa que culminó en un gambito de dama rehusado variante del cambio. Alfil B4, E3, H6, alfil F4, enroque corto, alfil D3, C5, peón por, caballo C6, alfil D6, torre 8, caballo G, E2, B6, alfil B5, alfil B7, A3, alfil por C5, alfil por C5, B por C5. Y estamos en presencia de peones colgantes, los cuales pueden ser fuertes o débiles, pues controlan el espacio central, crean excelentes posibilidades para activar sus piezas y atacar al rey, pero en caso de tener que ser defendidos deben utilizarse piezas. El bando que juega con los peones colgantes debe evitar generalmente las simplificaciones, pues en un final sería desfavorable tenerlos. Por lo tanto, el bando que juegue contra ellos debe propiciar las simplificaciones. Esta información vale millones. Enroque corto, dama D6, torre C1 a 6, alfil D3. Era mejor alfil por C6, pues el bando que lucha contra los peones colgantes debe intentar simplificar la posición. Alfil D3, caballo E5. El jugador que posee los peones colgantes debe jugar de la manera más activa posible. Caballo A4, caballo por D3, dama por D3, torre A C8, dama B3, alfil A8, caballo G3, D4. Es muy común avanzar el peón de D para abrir el juego de forma ventajosa cuando el adversario no puede bloquear la nueva formación de peones. E por D4, C por D4. Ahora se ha producido una transformación de la posición, donde las negras han convertido sus peones colgantes en un poderoso peón pasado central, Un gran cambio. cuyo avance amenaza con descoordinar la acción de las piezas blancas. Dama D3, torre por C1. Generalmente, cuando se cuenta con un peón pasado central, es más apropiado cambiar las piezas menores, que son las que pueden bloquearlos con más comodidad. Pero otra característica a tener en cuenta es que el peón pasado central, al restringir en su avance el juego del adversario y garantizar mayor disponibilidad de espacio a quien lo posee, permite la posibilidad de organizar ataques sobre el enroque adversario, pues generalmente a las piezas que se encuentren en el lado opuesto les será más difícil acudir para realizar acciones defensivas. En este caso, el cambio está plenamente justificado, si es este el propósito de las negras, ya que si observamos con detenimiento la posición, el alfil de A8 se ha convertido en una poderosa pieza de largo alcance que puede ser utilizada de manera agresiva sobre el enroque de las blancas. Sí, fantástico. Torre por C1, caballo G4. El caballo de las negras probablemente hubiese sido mucho más efectivo en E5 o C5, y aunque desde aquí también puede llegar E5, solo tendrá esta opción, por lo que era más flexible llevarlo a D7, lo que le permitiría a las negras escoger entre ambas opciones, además de tener planes como alfil C6, caballo C5. Luego de caballo G4, dama F5, caballo F6, rectificar es de sabios, caballo C5. Probablemente una imprecisión. Recordemos que quien lucha contra el peón pasado central debe cambiar preferiblemente las piezas mayores, pues de este modo puede conseguir un bloqueo más cómodo del mismo con las piezas menores, preferiblemente los caballos. En este caso concreto, hubiese sido más exacto torre C8 en vez de caballo C5, pues después del cambio de la torre, jugando entonces sí caballo C5, las blancas conseguirían el control de la casilla D3, desde donde incluso podrían bloquearlo, neutralizando así el avance del peón. Caballo C5, que fue lo que se jugó, H5.
Aunque aparentemente esta jugada es consecuente con la idea de atacar el enroque, aprovechando la descoordinación que crea el peón pasado central con su avance, y además intentando provocar simplificaciones de piezas menores que serían favorables al negro, pues de capturar las blancas en h5, luego de caballo por h5, dama por h5, d3, el peón pasado avanzaría peligrosamente, poniendo en crisis la posición de las blancas. Pero luego de h5, las blancas no tienen por qué capturar obligatoriamente en h5. Pueden jugar dama g5, que es una forma de defenderse satisfactoriamente, ya que al mismo tiempo que impide el avance del peón h4, amenaza la poderosa caballo f5, equilibrando las acciones a partir de este contraataque, que obligaría a las negras a defender de forma pasiva jugando dama f8. Por todo lo anteriormente mencionado, era mucho más preciso jugar primero g6, ya que al tener las blancas que retirar su dama donde quiera que lo ubicasen, perderían la opción de colocarla activamente en g5. Una vez retirada la dama, entonces sí se podría jugar h5, comenzando a crear peligrosas opciones de ataque sobre el enroque blanco. Luego de h5, las blancas jugaron b4, un grave error que permite a las negras organizar un peligroso ataque sobre el monarca blanco. h4, caballo f1, g6, dama d3. Otro grave error provocado por la aparente necesidad de controlar la amenaza h3, que crearía el caos en los cuadros blancos alrededor del enroque, dejándolos completamente a merced de un feroz ataque de las negras. Ofrecía más resistencia dama g5, aunque la posición blanca ya está notablemente comprometida, pues después de h3 no sería posible encontrar una continuación satisfactoria. Ese cabrón va a morir. Dama d3, que fue lo que se jugó, y en este momento las negras podían provocar el colapso de la posición blanca de manera inmediata. Los invitamos a que pausen el video y traten de buscar la continuación más apropiada. Como pista, para ayudarlos en este propósito, les sugerimos recordar que cuando atacamos o tenemos la iniciativa, lo primero que debemos tener en cuenta son las amenazas que pueden crearse a partir de la correcta identificación de las debilidades tácticas del adversario. En esta posición, si seguimos esta sugerencia, encontraremos rápidamente las debilidades tácticas de C1, 0 atacante, 0 defensor, y de G2, ataca el alfil de A8 y defiende el rey de G1. Bien, pausen el video porque es muy probable que se nos ocurra el sacrificio alfil por G2, ya que de capturar las blancas con rey por G2, luego de dama de 5 jaque, el rey se vería forzado a ir a H3, puesto que de mantenerse en la columna G, ya sea cubriendo el jaque con F3 o dama F3 o retirándose a G1, las negras aprovecharían la segunda debilidad táctica de manera inmediata con dama G5 jaque, seguido de dama por C1 con posición ganadora. Y en caso tal de rey H3, caballo H5 y el ataque del negro sería demoledor. Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. En la partida se jugó, en vez de alfil por G2, caballo H5. Obviamente, a pesar de no ser la jugada precisa, esta continuación, consecuente con el plan de las negras de realizar un ataque directo aprovechando las debilidades tácticas y de las casillas claras, es perfectamente satisfactoria y también aprovecha de manera efectiva la descoordinación de las piezas blancas. Dama por A6, dama por A6, caballo por A6. Las blancas logran cambiar otra pieza mayor, pero ya es demasiado tarde, pues el ataque de las negras no puede ser detenido. Caballo F4. Observen la manera precisa de conducir la iniciativa a través de amenazas constantes sobre las debilidades tácticas, combinándolas con la creación de una red de mate sobre el indefenso rey de las blancas. Caballo C7, un intento de jugar activamente, pero las amenazas de las negras llegarán primero. H3, con la idea de capturar en G2 con el peón seguido de caballo H3 ganando. El peón no puede ser capturado debido a caballo H3 o caballo E2 jaque mate. Caballo G3,
H por G2, amenazando caballo H3, jaque mate. Caballo por A8, D3. Y las blancas se rindieron ante la amenaza de D2, seguido de torre E1. Eso tuvo que doler. Si les gustó el video, no olviden suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones, comentar sus dudas, sus sugerencias, compartir para que más personas accedan a esta información y dejar su poderoso like. Nos vemos en el próximo video. Chao.